Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y Remanente. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la sagrada Torah Emet, del eterno Yod Hei Vahei, el Elohim de Israel, Elohim de Benei Shalem y soberano de todo el universo. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua HaMashiach ben David. Yevarejeja Adonai Bishmereja, Yaer Adonai Panaf Eleja Bijuneka, Yisa Adonai Panaf Eleja, Beyasem Leja, Shalom. Que el eterno Yod-Hei Vahei te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y te otorgue su infinita misericordia, y que el eterno Yod-Hei Vahei eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Amén, ve amén. Shabbat Shalem para todos mis amadísimos hermanos. Bienvenidos. Quien les habla, su amigo, su hermano, pero sobre todo su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges ben Yosef. Hoy, como todos los Shabbatot, vamos a continuar llevando adelante esta poderosísima enseñanza llamada la revelación de Yahshua. Una enseñanza que el Eterno ha dado como instrucción para que nosotros todos los Yom Shabbat, día de reposo, podamos reunirnos y podamos recibir este refrigerio de revelación tan poderosa que nunca antes había sido dada a hombre alguno. Nosotros no somos más que nadie, siempre lo he dicho, pero somos los que el Eterno escogió, me refiero a usted y a mí, para darle esta información. Tenemos que entender que es una disposición del Eterno, no de los hombres. Yo no tengo absolutamente ninguna sabiduría para poder sacar del corazón del Eterno lo que quiso hacer o decir a través de los hombres y mujeres que Él usó para escribir esta historia bíblica. Yo simplemente soy un instrumento que Él está usando para que usted reciba la información. Hoy tenemos el capítulo 11 de esta serie, la revelación de Yahshua, y este capítulo 11 lleva por título La sangre de Yahshua garantiza el pacto. Ese es el título de esta enseñanza de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar para que comencemos. Barehu et Adonai Ameborach, Baruch Adonai Ameborach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre, mi amado Abba Kadosh. Que en tu infinita misericordia y bondad, en tu justicia plena y verdaderamente justa, decidiste compartir con nosotros, los terrícolas, tu sagrada Dabar, y que a través de esa instrucción llamada Torah, nosotros podamos conseguir el camino de retorno a ti a través de los méritos y de la preciosa sangre de nuestro amado Ribi Yahshua HaMashiach ben David. Toda Rabá, mi Señor amado, por esta nueva oportunidad. Hoy en este hermoso Yom Shabbat, que damos gloria, honor y honra a tu nombre como todos los días, pero especialmente hoy nos hemos reunido acá para glorificar tu nombre a través del estudio y la enseñanza y la vivificación de tu palabra verdadera, para recibir de ti, Señor, el oportuno socorro que significa la revelación de Yahshua. El oportuno socorro que significa la justicia plena y absoluta de tu amor por tus hijos. Hemos venido a recibir de ti, Señor, lo que tenemos claro que es nuestra necesidad primaria, que es la revelación de tu palabra a través de Yahshua. Tome usted control, Señor, de todos los hombres y mujeres que van a recibir esta palabra y de su corazón, para que puedan ellos captar espiritualmente lo que tú quieres transmitirles y pueda ser de gran bendición para sus vidas y que puedan cambiar radicalmente lo que hasta ahora han tenido como verdad, entre comillas, por la verdad verdadera de tu sagrada instrucción. Así te lo pido, Señor, poniendo en tus manos una vez más, encomendando a ti mi Ruach, mi Nefesh
y mi cuerpo físico, a mi familia y a todo este remanente escogido que tú estás levantando. Para tu gloria, honra y honor, en el nombre y la sangre de tu amado Hijo Yahshua HaMashiach, Ben David. Amén, ve amén. Aleluya, Barujú. Bien, mis amados hermanos, pónganse cómodos. Vamos a comenzar este estudio de hoy que está extremadamente poderoso. Mis amados hermanos, lo primero que debemos tener claro para poder entender este tema, cuando hablamos de pacto, es que para que haya la renovación de un pacto, primero tiene que existir el vencimiento de un pacto o la ruptura de un pacto. Es decir, cuando nosotros cuando estábamos en Roma, escuchamos muchísimas veces a los eruditos de la religión romana hablar de pacto. Eso es un tema que es muy común dentro de el mensaje del Evangelio de la Serpiente. Hablar de pacto en la iglesia cristiana es algo, digamos, normal. Pero la pregunta es, ¿tendrá idea o tendrá conocimiento verdadero un religioso romano cuando habla de pacto? ¿Sabrá verdaderamente cuál es el pacto de Yod-Heh-Vah-Heh? ¿Tendrá conocimiento, tendrá idea de la verdad que representa el pacto de Yod-Heh-Vah-Heh con los terrícolas? ¿Cómo se llevó a cabo ese pacto entre Yod-Heh-Vah-Heh y su siervo y amigo Abraham? Conocerán verdaderamente la magnitud, el peso de gloria y la importancia de lo que significa el pacto de Yod-Heh-Vah-Heh. Escuchar a alguien que no conoce o que no tiene la perspectiva hebrea hablar del pacto del eterno Yod-Heh-Vah-Heh, mi amado hermano, mi amada hermana, sencillamente es algo terrible. Es algo terriblemente impactante. Porque su teología, la teología del cristianismo, es completamente contraria a la verdad de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de pacto. Hoy vamos a hablar de eso. Por eso este mensaje se llama que la sangre de Yahshua es lo que garantiza el pacto. Esto es tremendo. Por eso usted jamás va a ver a un cristiano viviendo como lo indica la sagrada Dabar del Eterno, porque es contrario. La visión del cristianismo con respecto a las Sagradas Escrituras es completamente contraria. Eso es uno de los efectos principales de Aor Panaf, de la maldición de Aor. Es un ruaj de confusión y de antagonismo. La persona lee la palabra, pero la entiende al revés. Cuando Roma enseña que hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo, está en lo correcto. No me pele los ojos. Jesús Christus es anti-Mashiach. Por eso se hizo necesario que Él implementara para ellos en su teología un nuevo pacto en su sangre. Pero cuando Roma enseña eso, está enseñando que Cristo rompió toda conexión con Yod-Heh-Vah-Heh y declara abolida la sagrada instrucción del Eterno, que usted sabe que se llama Torah. ¿Para qué hizo eso, Roe? Para imponer el helenismo grecorromano a la conveniencia y para el cumplimiento de sus planes de dominación mundial. Acuérdate que el interés del emperador romano no era conquistar únicamente 4 pueblos. Lo que pretendía Roma era dominar todo el planeta, ir invadiendo territorios y sumándolos al imperio, de modo de que pudieran en algún momento concretar que todo el planeta Tierra perteneciera al imperio romano. Y en ese bululú, por supuesto, querían participar de manera protagónica los líderes religiosos que conocemos como los padres fundadores de la iglesia cristiana romana. Ellos no querían quedarse por fuera, pero para ellos mantener su hegemonía religiosa, para ellos poder mantener su dominio sobre la ignorancia del pueblo con respecto a la divinidad de los dioses, ellos tenían que crear algo que fuera superior al paganismo, y para eso usaron el testimonio de Yahshua para poder
crear algo que les permitiera subvertir al paganismo. Eso lo hemos estudiado a fondo acá. Hemos visto esto tremendo. Pero cuando hay que entender, ¿no?, que cuando el cristianismo predica el nuevo pacto de Jesús, está predicando abiertamente que ese personaje es anti-Mashiach y por tal motivo tenía que romper el pacto original, el pacto verdadero, para implantar uno nuevo que permitiera que ellos pudieran dominar el mundo. Eso es tremendo. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo estoy diciendo una verdad que es inexorable, con la cual yo no comparto. Yo no comparto esa teología. Yo no comparto la teología de Jesús Cristo, ni de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque esa teología es completamente contraria a la instrucción de mi Padre. Yo no puedo compartir eso. Todo aquel que entiende que Jesús Cristo implantó un nuevo pacto para poder eliminar el original, tiene que entender que está en contra de Yod Hei Vav Hei y en contra de Yahshua Mashiach. Por eso ellos se afincan tanto en el nuevo pacto, en una dispensación que ellos llaman gracia, como las hijas de Zeus, las tres gracias, para justificar la vida de pecado que llevan y darle un respaldo bíblico a la teología satánica de que la iglesia ahora es el nuevo Israel y que el nuevo Israel y que es espiritual y que Jesús Cristo los dejó a ellos como herederos de su palabra y de su obra y de su reino a través de toda la teología que ya sabemos que está velada, pues ya está descubierta. Ahora bien, es precisamente por ignorancia de sus líderes que se enseñan esos teologúmenos en el cristianismo, que lo único que logra es perder almas en el Geinom. Y por eso es que cuando el cristianismo habla de pacto, no se refiere al pacto de Yod Hei Vav Hei con Abraham, no se refiere a ese pacto, sino al pacto nuevo de Cristo para tratar de dominar al mundo a través de esos teologúmenos. Eso tenemos que tenerlo claro, mis amados hermanos. Por eso me impactó tanto cuando dije que Jesús había nacido el 25 de diciembre. Claro que sí, eso no está en duda. Pero Jesús Cristo no es Yahshua HaMashiach. Por eso impacta cuando digo, el nuevo pacto de Cristo es verdadero. Ahora, todo el que entra en ese nuevo pacto de Cristo se pierde en el Geinom, hermano. Escríbalo. Porque ese pacto nuevo es contrario al pacto de Yod Hei Vav Hei. Vamos entendiendo, ¿no? Vamos entendiendo. Ahora bien, para poder entender que la sangre de Yahshua Ben Yosef es la garantía de la renovación del pacto original que se rompió o que se violó, primero debemos entender cuál es el pacto original que fue violado, con la perspectiva de ese pacto y con la perspectiva del plan original del que diseñó ese pacto. Si nosotros no tenemos esa perspectiva, jamás podremos hablar del pacto del eterno Yod Hei Vav Hei con los hombres. El hecho de pensar que Yahshua Ben Yosef podía romper con la Sagrada Torah para implementar un nuevo sistema religioso, para libertar a los terrícolas del antiguo sistema religioso, es una aberración cristiana, hermano. Es decir, mire lo que plantean con Jesús, que Él vino a eliminar el sistema religioso que estaba en el tiempo que Él vino, para implantar otro sistema religioso más avanzado que ese. Exactamente lo que hicieron los cristianos en Roma contra el paganismo, para agradar no el corazón del Eterno, sino el corazón de Constantino, que era el emperador en Roma en ese momento. Presentarle al emperador una propuesta de una nueva religión no era cualquier cosa, mi hermano. No era cualquier. Tenía que ser demasiado contundente. Cambiar un sistema de muerte, de religión, de legalismo, por otro sistema de muerte, de religión y de legalismo, ¿tiene algún sentido? Pregunto yo. ¿Tiene algún sentido que Yahshua Ben Yosef fuera usado por el Eterno para acabar con el sistema del legalismo del judaísmo ortodoxo
que estaba acabando con el pueblo de Israel para implementar otro sistema religioso, legalista, pero cristiano. ¿Tiene algún sentido? Eso no tiene ningún sentido. Eso solamente puede caber en la mente helenista de una persona que está adoctrinada por Roma. Porque eso sería, mi hermano, suficiente para descalificar a Yahshua como Goel Redentor, como aspirante a Mashiach. Un aspirante a Mashiach, ahora estoy hablando desde la perspectiva hebrea, un aspirante a Mashiach de Israel, un aspirante a Goel Redentor de la humanidad, que rompa con la Sagrada Torá, que rompa con el pacto original, automáticamente queda descalificado, mi hermano, para esa aspiración mesiánica. Porque lo que un Goel Redentor, lo que el Mashiach, creado por el Eterno antes de la fundación del universo, tenía como justificativo de existencia, era la renovación del pacto a través de la expiación de los pecados de muerte que habían roto ese pacto original. Jamás la implementación de un nuevo pacto mejor que el viejo, para darle entonces a los humanos un justificativo para que pudieran vivir su vida de pecado tranquilamente por la piedad y por la gracia de Jesucristo. Por favor, eso es una locura aberrante. Algunas personas se estremecen cuando yo les digo que el Goel Redentor, el holocausto humano que fue usado para poder expiar los pecados de muerte de Israel y de toda la humanidad, no es en sí mismo la salvación. Él no es el salvador, Él es el pagador. Se lo voy a poner así para que me entienda perfectamente. Hay un hombre que tiene una deuda y como no la puede pagar, lo van a matar por no pagar la deuda. Entonces, su papá le ordena a su hermano mayor que vaya y pague la deuda. El hermano mayor va donde el acreedor y le dice, mira, yo soy el hermano mayor de fulano, a quien quieren matar por no tener cómo pagar la deuda. Yo vine a pagarte. Sácame las letras, sácame los documentos para yo pagarte todo eso y liberar a mi hermano de esa deuda. El hombre le saca las letras, le saca los documentos, firman, le entregan el dinero y se va. Y él le dice a su hermano, ahora eres libre de esa deuda y ahora puedes vivir, no te van a matar. Entonces el hermano le dice a su hermano mayor, hermano, tú eres mi salvador, tú me salvaste. Y el hermano mayor le dice, no, yo no te salvé. Dale la gloria a nuestro Padre, que fue el que me dio la orden a mí para que yo viniera a pagar la deuda tuya para que tú pudieras vivir. Yo no tengo ninguna gloria, a mí me mandaron para que yo pagara tu deuda. Entonces vete para donde mi papá, que fue el que me mandó a mí, para que le des la gloria a él, porque él es el único que tiene la dignidad de merecer esa gloria. Porque él fue el que me mandó a mí y me dio la legalidad para yo pagar tu deuda. Es muy sencillo entenderlo. Si hay una trampa tremenda en el mundo del cristianismo, es esta, mi amado hermano. Agarre esto, mi hermano, porque estos son códigos secretos para que el Satán no te vuelva a agarrar descuidado. Sobre todo para aquellas personas que están confundidas, que me ven a mí como un demonio. Y yo estoy echando espada para que ellos puedan tener un camino para que puedan salir, una luz a través de la palabra. Cuando tú ves en el cristianismo a Jesucristo como el Salvador, tú le das la gloria a Él. Y al darle la gloria a Jesucristo, se la roban al Eterno. Pero como ellos enseñan que Jesucristo y Dios es el mismo, entonces nadie se cuida de eso. Pero eso, delante del Eterno, se llama idolatría. Porque Él muy claro lo dice. Yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces, la idolatría más sutil que metió el Hasatán en el cristianismo fue la adoración y la gloria para el Ben Adán, en detrimento de la honra y la gloria para Yod Hei Vav Hei. Nosotros tenemos que entender que el nombre de Jesús significa, he aquí una bestia. Cuando tú lo escribes en hebreo, porque a mí me dijeron que Jesús era la traducción del nombre hebreo de Mashiach. Entonces cuando yo escribo Jesús en hebreo, ahí dice, he aquí una bestia, he aquí un caballo.
porque sus en hebreo es caballo y susá es yegua. Entonces por ahí te vas dando cuenta de que he aquí una bestia, he aquí un caballo, no tiene absolutamente nada que ver con la salvación de Yod-Heh-Vah-Heh. Pero cuando tú escribes Yahshua en hebreo y tú sabes por la perspectiva hebrea que el nombre de Yahshua no es solamente un nombre, sino un mensaje, y ese mensaje es, si te lo digo literalmente, es Yahshua, Yod-Heh-Vah-Heh salva, o puede ser perfectamente la salvación, Shua, salvación de Yah, de Yod-Heh-Vah-Heh. Hace falta ser profeta, mi hermano, para entender eso. ¿Qué dice ahí? Yod-Heh-Vah-Heh salva. No dice que Yahshua salva, dice Yod-Heh-Vah-Heh salva. ¿La salvación de quién? De Yah. La salvación de Yod-Heh-Vah-Heh. El que salva es Yod-Heh-Vah-Heh, pero Yahshua es el instrumento para pagar la deuda. Por eso es, antes de su muerte en el madero, es Goel, Redentor. Es Ben Adán, es aspirante a Mashiach. Es un humano de carne y hueso. Cuando tú entiendes esto, entonces tú puedes entender por qué es imposible que Yahshua fuese Yod-Heh-Vah-Heh, porque Yod-Heh-Vah-Heh no puede ser Goel Redentor. ¿Por qué, Roe? Porque un Goel Redentor era un holocausto humano. Y Yod-Heh-Vah-Heh no va a bajar de su trono para convertirse en un humano, para montarse en un madero clavado a morirse ahí. Es imposible pensar eso. ¿A dónde voy? Agárrese porque esto apenas está comenzando, estoy en la introducción nada más. Entonces, es imposible pensar que Yahshua pueda romper el pacto original para implementar uno nuevo. Ya tenemos eso claro. Lo más terrible es que la religión cristiana, romana, no me voy a meter con los judíos porque eso es otro tema. Pero, sin embargo, ya usted lo conoce. Pues los judíos apoyan esto. A los judíos ortodoxos les interesa que los cristianos se sigan perdiendo. Por eso que ellos ven a los cristianos que van para allá, van a un lugar donde no fue que sacrificaron a Yahshua y hacen una cantidad de rituales y de ceremonias idólatras en Jerusalén y ellos están calladitos, ellos se quedan quieticos. A ellos lo que les interesa es que paguen por todo, por la piedra, por la tierra, por el agua del río Jordán, por todo. Págame por todo y chao. Pero no me voy a meter para allá. Lo más terrible es que la religión enseña que solo con un nuevo pacto se puede ser libre de la maldición del legalismo. Eso es lo que enseña el cristianismo. Que ese nuevo pacto vino para hacernos libres de la maldición del legalismo, del yugo de una ley que era incumplible, era insufrible, y que esa ley es el pacto original de Yod-Heh-Vah-Heh, que ellos llaman el Antiguo Testamento. Eso es simplemente terrorífico, mi hermano. Mire, yo ahora veo eso y mire, hermano querido, eso es una cosa aberrante, terrorífica. Pensar que Yahshua vino a librarnos de la sagrada instrucción del Eterno para implantar algo nuevo. ¿Solo por qué? Por la ignorancia de la perspectiva hebrea. De que la maldición del legalismo no vino por la Torá, vino por el judaísmo. Porque la Torá no es la religión de Yod-Heh-Vah-Heh. La Torá es la instrucción de Yod-Heh-Vah-Heh. La religión de los hombres en Israel, el legalismo, la ley insufrible, incumplible, el yugo de la ley, es el judaísmo, no la Torá, no el pacto original. Todo ser humano que esté dentro de un sistema religioso está en maldición, hermano. Sea cual sea el sistema, sea cristiano, sea judío, sea musulmán, el que sea. Eso es un sistema inventado por los hombres para dominio del mundo, para control social. Por eso todo ser humano que esté dentro, que pertenezca a un sistema de religión, está en maldición. Y el tema es que los religiosos odian, no importa la religión, odian a muerte a cualquiera que ponga en evidencia su ignorancia, enseñando el mismo mensaje de Yahshua. Y por eso los religiosos, usted ve, usted lo vive, nos odian, mis amados hermanos. Toda persona que odie a alguien de rema y remanente es un religioso. Es una persona que está tomada por la maldición de la religión, sea cual sea, repito. Este documento
que tenemos en nuestras manos, llamado Brit Hadashah, o pacto renovado. Brit es pacto, Hadashah es renovación. Ese documento está firmado por Yahshua ben Yosef con la tinta de su propia sangre, porque en la ley del Eterno, si no hay sangre, no podía haber expiación de pecado. Y cuando se trata de expiación de pecados de muerte, o sea, de pecados feshat, solo pueden ser pagados, saldados, expiados por sangre humana, no de animal. Cuando el Eterno deja claro y dice en su palabra que Él no es hombre, no es Adán para mentir, pero tampoco es Ben Adán para ser amenazado, para ser puesto a tentación, para ser puesto a muerte. La palabra original no es arrepentimiento ahí. Escúchame lo que te voy a explicar. Lo que dice el original es que Yod Hei Vav Hei no es hombre para que mienta, para mentir, para pecar, ni es hijo de hombre para ser amenazado. O sea, él no es hombre para pecar, ni es hijo de hombre para ser sometido a una prueba, a una tentación, para incitarlo, para tentarlo a pecar. No, ¿qué le metió Roma? Él no es hijo de hombre para que mienta, ni no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. No. Mira, para que una persona haga teshuvá, primero tiene que transgredir. Si una persona no transgrede, no tiene que hacer teshuvá. ¿Alguien puede pensar que Yod Hei Vav Hei puede transgredir su propia instrucción? Claro que no, eso es impensable. Ahora, si eso es así, y ya tú lo sabes, ¿hay alguna duda de que para expiar los pecados feshat que tenían sentenciada a la humanidad a muerte, no había otra manera, según la propia instrucción del Eterno, de que esos pecados feshat fueran expiados con sangre de un ser humano? Es decir, un Goel redentor, que redima, que pague, que salde la deuda, sangre humana, de un humano, no cualquiera, sino uno que no tuviese pecado, que no jamás haya transgredido la Torá, que no tenga defecto físico y que de paso haga el sacrificio tomando el lugar del pecador por su propia voluntad, no obligado, por su propia voluntad. Es impensable que una energía, un poder tan infinito como el eterno Yod Hei Vav Hei se va a venir a la tierra a convertirse en hombre para que él, en carne humana, se someta al holocausto para pagar la deuda de los que transgredieron contra él. Eso no existe en la mente hebrea. Es más, eso no existe en la Sagrada Torá. Te puede buscar por donde sea. Incluso libros apócrifos que no aparecen en tu Biblia, te vas a encontrar con esos libros en internet que están también manipulados, hermano. Te vas a encontrar libros donde van a apoyar la teología de Roma y la teología judía. Hay que tener mucho cuidado con eso para los que les gusta investigar. Tú no puedes agarrar en internet, descargué el libro de Melquisedec. Entonces, no, porque aquí dice pero ya va, que tú crees que eso no está manipulado. Por eso es que el hecho de pensar, no, porque yo tengo la originalita, porque esta es la original, la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Esa sí es la originalita. No, mi hermano querido, no, porque la palabra original es la que está dentro del Aarón. La verdaderamente original es la que está dentro del Arca de la Alianza, plasmada en las 2 tablas de piedra que el Eterno le entregó a Moshe. Si vamos a hablar de original. Entonces, esas tablas, si usted las pudiera ver, usted se va a dar cuenta que están escritas en hebreo, hermano. En hebreo. Entonces, tú puedes entender que al tú traducir una palabra de hebreo a español, ya deja de ser original. ¿Por qué? Porque una palabra en hebreo, tú la puedes traducir. Por ejemplo, Bereshit, traduce Génesis. ¿Qué es Génesis? El principio de algo. Pero Bereshit no es el principio de algo. ¿Me explico lo que te digo? Yo lo detallé aquí cuando di esa enseñanza de Torah versus ley. La Torah es una cosa y la ley es otra, como la ven de Roma. Bereshit, no, mi hermano, Bereshit es una palabra que envuelve una connotación
divina y profética demasiado tremenda. Entonces, cuando tú la traduces, y la traduces como Génesis, el principio. No, me explico. Entonces, no hay, mire, ni que la traduzcan los rabinos, ni que la traduzca quien la traduzca de allá de judío, lo que sea. Al tú traducir del hebreo a cualquier otro idioma, ya perdió la esencia y la connotación y todo el universo que hay dentro de cada letra hebrea, lo perdió. Pero si nosotros no entendemos eso, nosotros vamos a creer, bueno, que cualquier cosa que leamos es la verdad. Caramba, tenemos que profundizar, hermano. Estamos llamados. Nosotros no vamos a tener en el Shabbat milenial, ahí nadie va a hablar en su idioma, nadie va a escribir en el idioma de su nación. Todo el mundo va a escribir, a pensar, a hablar, a caminar en hebreo, hermano. Por eso el Eterno en este tiempo final está restaurando todo, incluyendo el idioma Kadosh, el Lashon HaKodesh, que se perdió ¿dónde? En la Torre de Babel, porque todo el mundo hablaba hebreo. Pero cuando Nimrod se le ocurrió la brillante idea de hacer la Torre de Babel para desafiar al Eterno, bueno, los confundió 70 idiomas diferentes. Y eso queda comprobado con que cuando Joseph fue probado por el faraón para ver si tenía las condiciones verdaderas para ese cargo de gran visir de Egipto, Joseph fue bendecido por el Eterno con el don de lenguas. Pero él no llegó delante del faraón a decirle, quema rama seca, vaca brinca la baranda. Rambo saca la bazuca, saca la vasalla. Claro que no. Él fue probado en 70 idiomas. Porque en ese momento, en la tierra de los vivientes, habían 70 naciones. Pero, como el pueblo de Israel no puede ser contado entre las naciones, bueno, Faraón hablaba 70 idiomas y Joseph también. Pero cuando llegó al primer nivel, que se emparejó con él en el trono, le dijo, yo hablo un idioma más que tú. Le habló en hebreo. Y Faraón no le pudo responder. Entonces Faraón le dijo, no le digas a nadie que tú hablas un idioma más que yo. Porque solamente por eso, entonces tú estarías por encima de mí. El idioma que se perdió en la Torre de Babel fue el hebreo, hermano. El Lashon HaKodesh, la lengua sagrada. Un Goel redentor es un misterio para la iglesia cristiana. Pero para nosotros no lo es. Nosotros sabemos muy bien que un Goel redentor es un humano con cuya sangre se puede pagar por la expiación de los pecados de muerte. Ahora, Roy, verdaderamente, ¿cuál fue el pacto, no? Porque nosotros tenemos en Bereshit, nosotros tenemos allí la explicación de un pacto que hizo el Eterno con Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y bueno, hay una cantidad de información, pero vamos a ver, para tener claro, qué nos dice el Midrash. ¿Qué nos dice la enseñanza oral acerca de esto? Mire lo que dice el Midrash. Para los que tengan el Midrash, lo pueden buscar a partir de la página 106. Abraham, o mejor dicho, Abram, porque todavía no le había cambiado el nombre, obtuvo una espléndida victoria. Mató a 16 reyes enemigos, entre ellos a Nimrod. Agárrese porque aquí le voy a revelar algo que es tremendo, mi hermano querido. Este Nimrod es el original rey de Babel, el que construyó la Torre de Babel, rey de Babel, de la tierra a la cual pertenecía Abraham, Ur de los Caldeos, Babilonia. 16 reyes enemigos, incluyendo a Nimrod. Bueno, Roy, entonces, ¿por qué dice el Midrash que Esaú mató a Nimrod, rey de Babel? Porque aquel era hijo de este. O sea, no era el Nimrod que construyó la Torre de Babel, era el que le continuó en el reino, Nimrod. Por eso usted encuentra dos ahí, el padre y el hijo. Cuando terminó la guerra, dice el Midrash, los reyes liberados por Abraham, así como sus súbditos, se congregaron en el valle de Shave, en el valle de los reyes. Cortaron cedros y construyeron un estrado, un púlpito, para que me entienda mejor. A Abraham lo sentaron ahí y exclamaron, tú eres nuestro amo, tú eres nuestro rey, tú eres nuestro príncipe, tú eres nuestro Elohim. Abraham se negó a aceptar esos títulos. El mundo, les dijo, el mundo tiene un rey de reyes y señor de señores, y el mundo tiene un Elohim verdadero, que es Yod-Heh-Vah-Heh. Eso fue lo que le contestó Abraham a todos esos reyes. Ahora dice, el rey de Sodoma y de Amorá, que es Gomorra, escaparon juntos. La zona estaba llena de pozos de fango, de lodo cenagoso,
Era una especie como de arena movediza. Y los dos reyes cayeron en uno de esos huecos, de esos pozos. Eran como una especie de cisternas que estaban llenas de ese lodo. Y el que caía ahí, en lo que empezaba a patalear, se hundía y se perdía ahí. Generalmente, cualquier persona que cae en uno de estos pozos y se hunde en el fango queda atrapado y no puede salvarse. Pero ocurrió un milagro y el rey de Sodoma escapó con vida. Este milagro ocurrió únicamente en honor a Abraham, pues hubo quien no creyó que Abraham salió ileso de la hoguera de Nimrod, cuando Nimrod sometió a Abraham por no querer postrarse delante de los dioses de Baal, lo sometió a una hoguera, a un horno de fuego, y él salió de ahí ileso. No lo metieron en un horno como hicieron con Sadrach, Mesach y Abednego, sino que lo amarraron en una estaca, en un tronco de árbol, y lo cubrieron alrededor con mucha leña y prendieron fuego a eso, y él no se quemó. Y había gente que no creía eso. No, eso es un cuento de camino, eso nunca ocurrió. Cuando vieron que el rey de Sodoma emergió de la fosa del fango cenagoso con vida, reconocieron retroactivamente el milagro que le había sucedido a Abraham. Mira cómo trabaja el Eterno, escúchame bien. Devuélvanme los cautivos, dijo el rey de Sodoma a Abraham. Devuélveme la gente, el botín es tuyo, todo tuyo, porque si hubiéramos sido destruidos por el enemigo, nos hubieran confiscado todos nuestros bienes. Como tú nos salvaste, ahora nuestra fortuna es tuya. Le ofreció a Abraham la fortuna de los 16 reyes, de 16 reinos. Abraham lo ve y le dice, no seas tonto. ¿Crees tú que yo necesito tu oro, tu plata, tus perlas y tus posesiones? No aceptaré nada del botín, ni siquiera un hilo, ni un cordón de zapato, para que después no digas, yo enriquecí a Abraham. Entreguen a Aner, a Eshcol y a Manré lo que merecen por haber custodiado nuestras pertenencias. Estos tres muchachos eran tres discípulos de Abraham, Aner, Eshcol y Manré. Eran tres discípulos de él que andaban con él y estaban con él ahí y participaron con él en esa guerra. Entréguenle a ellos lo que ellos se merecen por haber custodiado nuestra pertenencia. Yod-Heh Vah-Heh le dijo a Abraham, como tú negaste aceptar siquiera un hilo, tus descendientes serán compensados con los hilos de los Zitzillot. ¿Para qué? Para recordatorio de la Sagrada Torá. Y como tú te negaste a aceptar siquiera un cordón de zapato, entonces tu descendencia podrá cumplir con la mitzvah, con el mandamiento de Halitzá, que se realiza con un zapato, como lo estipula Devarim 25, verso 9, y descalzará un zapato de su pie. Eso está en Devarim, capítulo 25, verso 9. Ahora bien, al no aceptar el botín, Abraham hizo Kiddush Hashem, glorificó el nombre del Eterno ante el mundo. Él se mantuvo firme ante el ofrecimiento de las riquezas materiales y decidió retener las riquezas espirituales para no caer en desgracia. Demostró que no fue él quien salió victorioso, sino el eterno Yod-Heh Vah-Heh, quien había conducido la guerra y les había dado la victoria. Más aún, las naciones no pudieron decir más tarde, Abraham fue a la batalla para obtener riquezas. Nadie pudo decir eso. El rey le dijo a su hijo, nuestro país está plagado de una banda de ladrones de caminos. Escúchame esto, te voy a poner esta parábola para que me entiendas. Está ahí en el Midrash. El rey le dijo a su hijo, mira hijo, nuestro país está plagado de una banda de ladrones de camino, piratas de carretera. Si quieres hacerle un bien a tu país, mátalos a todos, pero no les quites sus riquezas. Si no, la gente va a pensar que los hice matar para obtener sus fortunas más que para hacer justicia. Cuando el príncipe volvió, después de haber matado a los bandidos, sin la más pequeña de sus posesiones, el rey exclamó, ya que te abstuviste de tomar ninguna de las posesiones, a cambio te recompensaré con oro, plata y perlas de mi tesoro.
De la misma manera, Yod-Heh-Vah-Heh recompensó a Abraham por no haber aceptado el botín ofrecido por el rey de Sodoma. Ahora bien, Abraham devolvió al rey de Sodoma lo que le pertenecía y liberó a los hombres y mujeres capturados, entre ellos, por supuesto, su sobrino, cuñado y hermano Lot. Sin embargo, no devolvió a los niños. No devolvió a los niños. Le devolvió la riqueza, pero no le dio a los niños. Abraham llevó a los niños sodomitas y gomorritas y todos a su casa y les enseñó a servir al Eterno, con la esperanza de que los niños que aún no habían sido corrompidos saldrían buenos de todo corazón una vez separados de la mala influencia de Sodoma y de Gomorra. Abraham tuvo éxito. Todos esos niños después reconocieron su emuná en Yod-Heh-Vah-Heh y fueron seguidores y discípulos de Abraham. Cuando Abraham se aproximó a las afueras de Shalem, que es lo que hoy es Jerusalén, he escuchado, declaraciones muy tristes de apóstoles romanos diciendo que Shalem nunca existió, que eso era algo de una fantasía, que está ahí, bueno, pero eso, que no hay registro en ninguna parte de que haya existido un reino llamado Shalem. Caramba, es la ignorancia. Cuando Abraham se aproximó a las afueras de Shalem, repito, que es lo que hoy es Jerusalén, uno de los grandes hombres de esa generación, se le acercó. Su nombre era Sem, Ben Noach. Sem, el hijo de Noach, conocido y reconocido en Shalem, por supuesto, con el título de Melquisedec, quien, como usted y yo sabemos, era Melech y era Cohen Agadol, quien ofrecía sacrificios al Eterno Yod-Heh-Vah-Heh y de paso presidía una yeshiva, una academia, una escuela donde se enseñaba el verdadero conocimiento del Eterno Yod-Heh-Vah-Heh. He escuchado también famosísimos apóstoles diciendo que Abraham nunca recibió ningún mandamiento de nadie porque no existían los mandamientos. Imagínate tú. O sea, que los mandamientos del Eterno comenzaron a existir fue después del Har Sinaí, cuando Moshe recibió la Torá por escrito. Que antes de eso no había mandamientos, no había ley. Ah, no. Y todos los 6 mandamientos universales que le entregó el Eterno a Adán, eso no existe, eso no vale nada. Y después, cuando Noach sale del arca con su familia para refundar a la humanidad, él le agregó uno más y los hizo 7, los 7 mandamientos universales. Eso no existe, no vale nada. Mira la mentalidad helenista, que nunca Abraham supo nada de ningún mandamiento, porque eso no existía. Pues déjeme decirle que sí existía. Y no desde Abraham, sino desde Adán. Melquisedec, que es un cargo, repito, no es un espanto, no es un fantasma, no es una aparición de Jesucristo, no es una teofanía como enseña Roma, es un cargo que habla de Melqui, habla de Melech, y Sedec habla de Sadik, habla de Cohen Agadol, un cargo doble, que no tenía ni padre, ni madre, ni hijo, ni nada, porque era simple y llanamente un cargo adjudicado por el propio Eterno, no era heredado de nadie. Un cargo que solamente ocupó Sem, el hijo de Noach. Había preparado este hombre pan y vino para Abraham. También le quiso revelar nuevos conceptos de la Torá. Usted debe entender que Abraham, o Abram en este caso, no le habían cambiado el nombre, repito, se hizo discípulo de Sem, el que le enseñó los principios de la Torá, los mandamientos universales y toda la historia que había ocurrido hasta ese momento a Abraham fue Melquisedec. Sem, apoyado por su bisnieto, Eber. Pero como Abraham y Sem vivían lejos entre sí, escúchame, en este momento no se conocían. Sí sabían, Abraham sabía quién era Sem, y Sem había escuchado de Abraham, pero no se conocían hasta este momento. Ambos esperaban este encuentro con aprensión y temor. Estoy leyendo el Midrash. Los pensamientos de Abraham eran seguramente: Sem me maldecirá, agárrese porque aquí le va la bomba. Él pensaba: Sem, el hijo de Noach, me va a maldecir. Melquisedec va a poner sobre mí una maldición.
Pero Roe, ¿por qué él pensó eso? Escucha, recién volví de una guerra en la que maté a su hijo, Kedorlaomer, rey de Eilam, y a 3 de sus nietos. Sem temblaba y pensaba, Abraham debe odiarme. ¿Y por qué pensaba eso, Roe? Escucha, mis descendientes malvados trajeron el peligro mortal sobre él. Ambos no eran conscientes de la extraordinaria rectitud de el uno del otro. Roy, ¿usted me está diciendo que Kedorlaomer era hijo de Sem? Bueno, eso es lo que dice el Midrash. La Torah oral dice que Kedorlaomer y 3 nietos de Sem, que eran 3 reyes malvados de 3 naciones, fueron parte de los que murieron en la guerra. Kedorlaomer, hijo de Sem. Sí. Y Abraham decía, bueno, este hombre me va a odiar porque me acabó de matar a su hijo y a 3 nietos de él. Pero mientras él pensaba eso, Sem decía, qué vergüenza. Qué vergüenza. Abraham debe odiarme porque un hijo mío y 3 nietos míos pusieron en peligro su vida. Son malvados. Ellos no eran conscientes en este momento el uno del otro con respecto a la extraordinaria rectitud de cada uno. En realidad, Abraham vino a Shalem para apaciguar a Sem. Sem le dio la bienvenida a Abraham con un regalo para demostrar que no le guardaba rencor. Los 2 grandes hombres se encontraron. Sem, lejos de maldecir a Abraham, le dio una bendición. Lo bendijo. Bendito seas, Abraham, en nombre. Bendito seas, Abraham, en nombre del Elohim, el Elión, Sebaot, del Shaddai, todopoderoso, Elohim de Israel, Yod-Heh-Vah-Heh, hacedor del cielo y la tierra. Y bendito seas por Yod-Heh-Vah-Heh, todopoderoso, quien hizo que tus enemigos cayeran ante ti. Eso fue lo que le dijo Sem, Melquisedec, a Abraham. Yod-Heh-Vah-Heh planificó que Sem fuera un antepasado de todos los Kohanim. Usted sabe muy bien que Sem no era levita, porque los levitas no existían. Pero en el plan del Eterno, Sem, digamos, es el fundador de esa línea de los levitas. Porque él era Cohen Agadol, pero también era Melech. Quiere decir que Sem también es el fundador de toda la línea monárquica que saldría con Judá. Los 2 roles. Escucha bien. El Eterno planeó que Sem, Melquisedec, fuera un antepasado, o sea, el fundador de esa línea de los Kohanim. Pero como bendijo a Abraham, antes de bendecir a su creador, el eterno Yod-Heh-Vah-Heh le quitó la Keuná a Sem y se la dio a Abraham. Es decir, como él bendijo a Abraham antes de bendecir el nombre del Eterno, el Eterno determinó que de Melquisedec ese servicio pasara a Abraham. Hay una transferencia. Escúchame esto. Abraham le dio a Sem una 10ª parte del botín de Sodoma y Gomorra y de las pertenencias de Lot. Abraham fue el primero en separar Maser de sus ganancias. Es decir, él fue el primero en separar el diezmo, para que me entienda, de sus ganancias, para entregárselo a quién, al rey y Cohen Agadol, que era quién, Sem, Melquisedec, que de paso era iba a ser su maestro de Torah, el que le iba a enseñar a Abraham todo lo que Abraham tenía que saber con respecto a la Sagrada Torah. Ahora no entiendo lo del pacto rey. Bueno, ya va, que esta es la antesala. Ahora vamos a hablar entonces del pacto. Brit Bein Habetarim. Ese es el pacto. El acuerdo entre las partes. Escúcheme bien cómo es esto. Porque este es el pacto original que fue roto más adelante y que Yahshua Ben Yosef, como Goel Redentor, lo renovó con su sacrificio. El eterno Yod-Heh-Vah-Heh le promete a Abraham descendencia. Después que Abraham ganó la batalla contra los 4 reyes, tuvo miedo, estaba preocupado. He matado seres humanos en la guerra. Quizás hubo gente justa entre ellos. Él tenía ese temor. Murió gente justa. El Eterno, para consolarlo, le dice: Abraham, no temas, arrancaste las espinas del campo. Abraham seguía inquieto.
Quizás mi porción en el mundo por venir, en el Olam Abba, ya se haya consumido en este mundo. Es una pregunta que él se hacía. Después de haberme salvado milagrosamente de la hoguera de Nimrod, fui victorioso ante un ejército de 4 reyes poderosos. ¿Es posible que ya no reciba ninguna recompensa en el Olam Abba? Yod-Heh Vah-Heh le aseguró a Abraham, a pesar de los milagros que experimentaste, yo no te quité nada de tu futura recompensa. Mereces todos los milagros que se te concedieron, porque nada de lo que hiciste fue por ti, todo fue en mi nombre. Por lo tanto, tu recompensa está intacta para el Olam Abba. Quédate quieto, Abraham. Abraham preguntó al Eterno, ¿puedo hacerte un pedido? ¿Puedo pedirte algo más? Y el Eterno le contestó, pide lo que quieras. Le dijo, cualquier cosa que me concedas será inútil para mí, mientras yo sea estéril y no tenga hijos. El fuerte deseo de Abraham de tener hijos se debía a que quería fundar una nación para servirle al Eterno Yod-Heh Vah-Heh. La pregunta era, ¿quién tomará mi lugar cuando yo muera? ¿Será Lot quien desea ser mi heredero? ¿O será mi excelente alumno, mi excelente siervo Eliezer, quien enseña tu instrucción a otros? ¿Quién me va a heredar? El Eterno le dijo, ninguno te heredará, tu propio hijo lo hará. Amo del universo, he visto en las estrellas que no podré tener hijos. Y el Eterno le dijo, Abraham, olvídate de la astrología, tu destino está por encima de los pronósticos de las estrellas. Tu propósito, tu destino profético está por encima de eso. La nación hebrea no está supeditada al masal, al destino natural. No depende de eso. Y entonces, Roy, caramba, mire, aquí es donde viene la parte donde usted se pone el chaleco antibalas. Que el Eterno le promete a Abraham el legado de Eretz Israel para sus hijos. Después de predecirle a Abraham el nacimiento de un hijo, Yod-Heh Vah-Heh le prometió que sus descendientes heredarían Eretz Israel. ¿Cómo puedo estar seguro de esto, Señor?, preguntó Abraham. Dame una señal que me asegure la herencia de la tierra. La razón por la cual Abraham buscó una señal fue el temor que su descendencia pecara y el eterno Yod-Heh Vah-Heh no les permitiera seguir viviendo en la tierra sagrada. Ese era el temor que él tenía. Eso es lo que él está pidiendo, una confirmación de eso. Él no estaba pidiendo una confirmación de que le iban a dar una descendencia. Él estaba pidiendo una confirmación de que esa descendencia se iba a portar bien y que iba a caminar haciendo lo bueno delante de los ojos del Eterno. Entonces el Eterno le aseguró a Abraham, aun si pecaran, he preparado un medio para perdonarlos. Cuando esto está ocurriendo, mi hermano querido, tengo que decir que no existía la Torah por escrito, ni existía todo el sistema de korbanot, de sacrificios para perdón de pecados. No existía todavía. Pero el Eterno le dice, aun si pecaran, he preparado un medio para perdonarlos, y ese medio son los korbanot, los sacrificios. No los tenía a la mano, él no sabía de lo que le estaban hablando, pero ya el Eterno había preparado eso. ¿Por qué? Porque, Abraham, ciertamente van a pecar. Tus descendientes van a pecar, pero ya yo preparé algo como medio para perdonarlos. Entonces le demostró a Abraham la naturaleza de los futuros korbanot mediante la preparación de 3 bueyes, 3 chivos, 3 carneros, una paloma y una tórtola, en representación de varias ofrendas. Hashem le ordenó a Abraham cortar los animales en partes, excepto un ave, simbolizando la enseñanza por la cual solamente para el sacrificio olá el ave se corta, pero no en el sacrificio hatat, por transgresión. El ave no se corta. Escúcheme bien. Luego el Eterno le reveló a Abraham una visión del futuro lejano. Un sueño pesado cayó sobre Abraham, durante el cual percibió que sus hijos serían esclavos durante el exilio en Egipto. Yo los redimiré del exilio egipcio, y también castigaré a sus torturadores, anunció el Eterno. La visión continuó. Abraham vio cómo sus hijos eran conducidos desde sus tierras a 4 exilios diferentes. Primero el exilio babilónico, luego el exilio de Asiria, los medo-persas, luego el exilio griego y finalmente el exilio romano. Entonces el Eterno le dijo, debes saber que así como castigué al adversario egipcio, también juzgaré a todos los torturadores del pueblo hebreo. Debes saber que
que así como los dispersé, los volveré a reunir, y así como los esclavicé, o permití que los esclavizaran, los volveré a rescatar. Y luego le explicó a Abraham, en lugar de desterrarlos de sus tierras, mira el pacto, mi hermano, estamos hablando de pacto, ¿no? En lugar de desterrarlos de sus tierras para expiar sus culpas, yo tengo otra alternativa. Hay una disposición antes de la fundación del universo que se llama Mashiach. Abraham, van a pecar, es cierto, pero yo en vez de desterrarlos de sus tierras para expiar sus pecados, no, yo tengo otra alternativa. Abraham vislumbró un cuadro, le presentó una visión, una hoguera ardiente en el Geinom. En lugar de recibir castigo en este mundo, el Eterno le explicó, es posible expiar el pecado mediante el fuego del Geinom en el Olam Haba. Ahora, Abraham, elige cuál de las dos alternativas prefieres. Que tu descendencia sufra en caso de pecar, ¿cuál de las dos quieres? ¿El exilio o el Geinom? La elección torturaba a Abraham. Por un lado, sabía que las aflicciones en este mundo transitorio eran más fáciles de soportar que el sufrimiento en el Geinom. Pero aún así, ¿cómo podría él pedir el exilio para sus hijos si no estaba seguro que lo soportarían? Quizás se asimilarían entre las naciones y desaparecerían del todo, que de hecho con 10 tribus ocurrió. Solo cuando el Eterno le aseguró a Abraham que el pueblo hebreo nunca dejaría de existir en el mapa de la historia, aún durante el exilio, fue que Abraham optó por el castigo del exilio. Baruch Hashem, que fue así. Entonces el Eterno hizo un acuerdo con Abraham, conocido como el convenio entre las partes. Aquí es donde viene, mi hermano. Por eso hay que hablar de pacto en Roma, mi hermano querido, sin saber todo esto, es una locura. Los cristianos no tienen idea de lo que significa la palabra pacto. No tienen idea. Una vez que Abraham dice, bueno, ok, me voy por el exilio, padre. Entonces el Eterno hizo lo que era correspondiente. Hizo un acuerdo con Abraham, conocido como el convenio entre las partes, el pacto, en el cual le prometía que sus descendientes echarían a las 10 naciones que vivían en la tierra de Canaán, 7 en los tiempos de Yahushua y 3 más en tiempos del Mashiach. Al final son 10, aunque Yahushua y compañía, bueno, echaron 7, pero las otras 3 vienen en este tiempo, que tienen que ser echados de esa tierra. ¿Quiénes son esos 3, Roy? Bueno, hay que decirlo, ¿no los ves ahí? ¿Quiénes son los 3 invasores que están en la tierra prometida hoy? ¿Quiénes son? Y que tomarían posesión de Eretz Israel. Esa fue la promesa que le hizo. Que les voy a entregar esa tierra a ustedes. Ahora, le explico algo. Tiene que tener bien claro. En esa época, cuando 2 hombres iban a hacer un pacto, cada uno tenía que pararse. Es difícil explicarlo por radio, ¿no? Pero voy a tratar de explicarlo. En un trecho de camino, se tomaban 2 toros y se picaban por la mitad. Se mataban, se picaban por la mitad y cada mitad se ponía de un lado y la otra mitad del otro lado. Un pasillo de tierra, para que usted me entienda mejor. De un lado una mitad y del otro lado la otra mitad. El holocausto se dividía. No eran 2 toros, era uno solo. Se dividía, se mataba y se dividía por la mitad. Una mitad se ponía de un lado y la otra mitad del otro lado. Uno de los pactantes está allá en aquella esquina del camino y el otro está de este lado. Ellos tenían que comenzar a caminar, a acercarse uno al otro por en medio del holocausto. No me refiero que iban a caminar por encima del cadáver del toro. Ellos se acercaban uno al otro y ellos venían en el caminar, venían declarando su compromiso con respecto al pacto que estaban haciendo. En el momento que ellos llegaban uno al lado del otro en la mitad del camino, se declaraban uno al otro el compromiso de cada uno. Yo me comprometo, yo pacto, taca, 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 y yo pacto y acepto el pacto, y después se iban, seguían su camino, este para acá y el otro para allá. Es decir, que terminaban al final uno en el lugar del otro. Y de esa manera se sellaba el pacto. Una vez que estaba sellado el pacto, le prendían candela al holocausto, a las 2 partes del toro que habían matado, digamos como testimonio de que el pacto había quedado sellado. Ahora bien, ya sabiendo eso,
usted puede entender que el Eterno le dijo a Abraham, bueno, Abraham, ya tenemos el pacto listo, ahora vamos a sellarlo. Pero usted no puede pensar que el Eterno se va a parar en una esquina y Abraham en la otra, y los dos van a caminar y se van a encontrar, van a declarar su compromiso, y después no, porque eso lo hacían para dejar sentada la palabra del hombre, el compromiso del hombre. Pero cuando es el Eterno haciendo un pacto con un humano, que es este caso, el Eterno no lo va a hacer así. Por eso el Eterno jura por él mismo. Al jurar por él mismo, por su propio nombre, por su palabra de honor, él no puede cruzarse con ningún hombre. Es un pacto no solamente eterno, sino que es incondicional. ¿Qué hace entonces? El Eterno envía un ruaj de sueño muy profundo, muy pesado, hace que Abraham se duerma, y entonces, una vez que él pica, él le pide, mata los animales, corta los animales en parte, excepto el ave. Él le pide 3 bueyes, 3 chivos, 3 carneros, y una paloma y una tórtola. Ahí está estipulado todos los animales que se usaron más adelante para llevar el servicio de expiación de pecado por sacrificio. Pero él no camina con Abraham, sino que Abraham se queda dormido por orden del Eterno, y es el Eterno el que hace el pacto por su nombre, por su gloria, y poniendo él el juramento por él mismo. Y queda de esta manera sellado el pacto del Eterno con Abraham. Ese es el pacto. Eso es lo que en hebreo nosotros conocemos como el acuerdo entre las partes. Brit Bein Havetarim. Un pacto entre dos partes. Para que eso fuese legal, tenía que ocurrir eso que ocurrió. Ese es el pacto del Eterno con Abraham. Caramba, Roe, qué diferente, pues eso nunca nos los habían enseñado. Pero eso es así. Cuando nuestros hermanos cristianos hablan del pacto del Eterno, ellos no tienen idea de lo que están hablando. Ah, bueno, que Génesis dice, ok, está bien, pero ¿dónde está? Hay que escudriñar, mi hermano, para poder entender esto. Ahora, vamos a venirnos un poquito más acá. Acompáñeme en su Biblia para ir redondeando a Romanos capítulo 3. Vamos a leer al Rav Shaul Hatarzí con la mente hebrea, para que usted y yo podamos entender las palabras del Rav Shaul, donde él le escribe a los hermanos de la asamblea que estaba en Roma, integrada por hebreos, por supuesto, por judíos y también por los expaganos que se habían convertido. Romanos 3. Vamos a leer del 22 al 28. Dice, y es la justificación que viene de Yod Hei Vahei por medio de la llenura de Emuná de Yahshua HaMashiach. Hay que entenderlo con la perspectiva hebrea. Y es la justificación, hablando de pecado, es la justificación que viene de Yod Hei Vahei, es la salvación que viene de Yod Hei Vahei, es el perdón que viene de Yod Hei Vahei, es la misericordia que viene de Yod Hei Vahei, por medio de la llenura de Emuná impresa por Yahshua HaMashiach, para todos los que continúan confiando. Caramba, qué diferencia. ¿Es posible entenderlo? Claro, está clarito. La salvación de Yod Hei Vahei. Y dice, porque no hay ninguna diferencia si uno es judío o gentil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la llenura de Emuná de Yahshua HaMashiach por la justificación que viene de Yod Hei Vahei a través del pacto original que él hizo con Abraham. Por eso dice, no hay diferencia entre un judío que haya nacido en Israel y un gentil que desciende de Israel pero que se gentilizó. Es decir, no hay diferencia entre los hijos de la casa de Judá y los hijos de la casa de Efraín, por la llenura de Emuná de Mashiach. Verso 23. Por cuanto todos han pecado, es decir, pecó Judá y pecó Efraín, todos pecaron, las dos casas pecaron y están lejos de la gloria de Yod Hei Vahei, los dos, judíos y samaritanos, todos, por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria de Yod Hei Vahei. No puede haber diferencia. Usted no es más kadosh porque sea judío, ni yo soy más impuro porque yo sea venezolano. No hay diferencia. Todos pecamos. Dice, por la misericordia de Yod Hei Vahei, sin haberla merecido, todos han sido dados
a todos les ha sido dado el beneficio de ser considerados justificados ante Él. Todos tienen la oportunidad de hacer teshuvá, tefilá y sedacá ante Él mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado que fue alcanzado por el Mashiach, Yahshua. Es decir, olvídense de la justificación por la religión. Mire, el que crea que la religión lo va a salvar, lo va a justificar, lo va a hacer lograr el perdón de sus pecados, olvídelo. Porque todo aquel que esté dentro del pacto original que el Mashiach Yahshua renovó mediante el acto que él ejecutó en el madero, ese acto de liberación de nuestra esclavitud del pecado, el pago de los pecados de muerte por parte del Goel Redentor, todo aquel que no esté dentro de ese pacto, olvídese de la salvación. Verso 25. Yod-Hei Vah-Hei dio a Yahshua como capará. Capará. ¿Qué significa capará, Roe? Goel Redentor. Capará es como pago, como instrumento legal para pagar los pecados por medio de la llenura de emuná con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. ¿Te das cuenta por qué era inevitable que Yahshua Ben Yosef muriera de la forma que murió? Porque lo que iba a garantizar la renovación del pacto era la sangre. Y agárrate porque esto ahorita que se va a poner bueno, porque mira lo que dice. Esto reaseguró la justicia de Yod-Hei Vah-Hei. Reaseguró, reconfirmó, renovó el pacto. Porque en su paciencia, Él ha perdonado ni con castigo ni remisión los pecados que la gente ha cometido en el pasado. No con castigo, no con ningún tipo de ritual, no con ningún tipo de religión, no con ningún tipo de... No, lo hizo por medio del Goel, de ese instrumento legal, de esa disposición legal que tenía preparada desde antes de la fundación del mundo, para ese momento. Verso 26. Y esto afirma su justicia en la era presente, mostrando que Él es justo en sí mismo y también que Él es el que justifica a la gente por medio de la confianza con llenura de emuná de Yahshua HaMashiach Ben David. ¿Te das cuenta por qué Yahshua en sí mismo no puede ser el Salvador? Porque Él representa la opción legal para que el Eterno pudiera reasegurar su justicia para poder expiar los pecados Feshat del hombre. Él es la salvación de Yod-Hei Vah-Hei. Yahshua representa la salvación del Eterno a través de un Mashiach. Por eso es, mis amados hermanos, que en esta oportunidad el Rashaul, una vez más, nos dice que primero emuná en el Eterno y luego emuná en el Mashiach. Y después de eso viene la observancia de la Torah. Vamos a ver si me explico mejor. Alguien que quiera observar Torah sin la emuná en el instrumento que usó el Eterno para redimir sus pecados Feshat, no lo puede hacer. Está completamente ido del pacto. Y esto es para todos, para los judíos, para nosotros los israelitas por emuná de las 10 tribus esparcidas de la casa de Efraín, y para los extranjeros que vienen a Israel, que aunque no pertenezcan a ninguna de las tribus, son bienvenidos también, porque a ellos también les cae esa sangre que garantiza el pacto que fue renovado. Esto es lo tremendo aquí. Por eso nosotros no podemos perder de vista que Yahshua Ben Yosef fue el instrumento para saldar la deuda de manera legal, acorde a la instrucción del Eterno. Y no que él se erigió como un libertador y entonces rompió la Torah y dijo, no, esto se acabó. Yo voy a fundar una nueva religión llamada cristianismo, que es la que les va a dar verdaderamente la salvación a ustedes. Olvídense de la Torah, olvídense de la ley, olvídense de las instrucciones. No. Ya no hay mandamiento. El único mandamiento que hay aquí es que crean en mí. Haga la oración de fe y será salvo. Eso es impensable, mi hermano querido.
Y esa teología romana parece ilógico lo que les voy a decir, pero ha sido respaldada por los mismos judíos, con sus traducciones mal hechas de la Sagrada Escritura. ¿Quiere que le diga algo más? Y aquí es donde voy a cerrar. Vamos a conectar esto con la instrucción del Eterno, Yod-Heh Vah-Heh, en Shemot. Váyase un momentico, rapidito, a Shemot, capítulo 25, verso 21 al 22. Shemot, usted lo conoció como Éxodo. Perdón, sí, Éxodo. No lo busque por Shemot porque no lo va a encontrar. Shemot, Éxodo 25, 21 y 22. Mire lo que dice. Pondrás la cubierta del arca encima del arca. Dentro del arca pondrás los testimonios, es decir, las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos principales que yo te daré. Verso 22. Allí me reuniré contigo. Yo hablaré contigo, Moshe, desde arriba de la cubierta del arca, desde entre los 2 querubines que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Escúcheme bien. El propiciatorio, la tapa del arca representaba el asiento de la Shekinah del Eterno. Era ahí donde el Eterno le hablaba cara a cara a Moshe Rabenu. Una vez al año, en Yom Kippur, el Cohen Agadol, Aarón, entraba una vez al año. Moshe entraba todos los días, pero Aarón entraba una vez al año con la sangre de un cordero de un año perfecto que había sido escogido para poner la sangre sobre el propiciatorio, cumpliendo con lo que estaba establecido. Y luego con un hisopo tomaba sangre de ese propiciatorio y salía y bañaba o chispeaba al pueblo que estaba afuera con ese hisopo. Esa sangre representaba el sello de ese pacto de Teshuvá del pueblo y representaba también que el Eterno había aceptado el sacrificio y había perdonado al pueblo por sus pecados contra él. Ahora, aquí hay algo tremendo, mi amado hermano. Para que el holocausto del Goel Redentor, Yahshua ben Yosef, fuese perfecto, y no podía haber falla, tenía que ser perfecto, según lo que nos dice el Eterno en Shemot 25, 21, 22, esa sangre del Goel Redentor tenía que caer obligatoriamente sobre la tapa del arca de la alianza, sobre el propiciatorio del Aarón, del arca. Aarón es arca. Y déjeme decirle que así fue, mis amados hermanos. La sangre del Goel Redentor, que es Yahshua ben Yosef, cayó sobre la tapa del arca, no solo para darle legalidad jurídica a la expiación de los pecados de muerte, a los pecados fechas, sino para ponerle fin al sistema de expiación arónico, al sistema de los korbanot, y de esa manera instituir no un nuevo pacto, sino una nueva oportunidad para hacer teshuvá, tefilá y sedaká y retornar al Eterno por el camino de su pacto original que fue renovado por Yahshua ben Yosef y sellado con su sangre, firmado con su sangre para salvación y vida eterna por los méritos de Yahshua HaMashiach Melech ben David ben Elohim. Roe, pero ¿cómo que cayó arriba el arca? La sangre de Yahshua no cayó arriba del arca, cayó en la tierra. No, pero ya va. En el momento que Yahshua expira en el madero, en el momento que Yahshua ben Yosef entrega su ruach en el madero, agárrate, ocurren 2 cosas simultáneamente. Primero, un terremoto, y escrito está que las piedras se partían, se abrieron las piedras. Y lo segundo fue que un viento muy fuerte abrió las puertas del templo de par en par para que todo el mundo viera cómo el Eterno rasgó el velo de arriba a abajo. No porque a él no le gustaba el velo, sino para que todo el pueblo viera que detrás de ese velo no había arca. El arca de la alianza tenía más de 500 años que no estaba dentro del templo. ¿Sabe qué pasó? Que quedaron demostradas 2 cosas tremendas. Primero déjame decirte que antes de la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén,
Ezequías, el rey, mandó a Sedequías a que guardara el arca en su cueva, en los alrededores de lo que conocemos como el Getsemaní. En esa colina, en las piedras, esculpían las tumbas de la gente importante, de los Cohen Agadol, de los reyes, de los nobles. Ahí, a la gente del pueblo no, a la gente del pueblo la enterraban en el cementerio público, digamos, en el cementerio municipal. Pero a los importantes no, los importantes los enterraban allá donde estaba ese jardín, lleno de puros olivos. Y ahí, ese Cohen también tenía una tumba. Y entonces él agarró el arca y se la llevó para allá con sus levitas y la metió en la tumba de él y la tapó y le puso piedras y camuflajeó eso, y ahí el arca quedó guardada. Por eso es que cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén y saquea y quema Jerusalén y se lleva todos los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, se llevó todo menos el arca, incluyendo se llevó a Ezequías y mataron al Cohen. Total que ya usted conoce la historia. Sedequías muere y nadie supo dónde estaba el arca. Nadie se enteró, nunca. Cuando Yahshua muere en el madero, el Eterno hace partir las piedras que estaban debajo de ese madero. Mi hermano, escúcheme lo que le voy a decir con toda responsabilidad. 6 metros debajo del lugar donde pusieron el madero de Yahshua está la cueva de Sedequías. 6 metros debajo. Cuando el Eterno hace temblar la tierra y parte las rocas, parte las piedras de esa ladera donde clavaron a Yahshua. Lo que viene después del terremoto es que el soldado mete la lanza y del corazón de Yahshua sale agua y sale sangre. Y cae al piso, cae al suelo, se mete por esas grietas y fue bajando y goteó 6 metros más abajo. ¿Para qué? Para que la sangre cayera encima de la tapa del arca que estaba guardada en ese lugar por orden del Eterno. Porque si esa sangre no caía encima del propiciatorio, ese sacrificio no hubiese sido perfecto. ¿Quiere que le diga más? Allá está el arca todavía. Y la sangre está encima de ella. Intentaron sacarla, pero no pudieron, por supuesto. Esa arca no puede salir de ahí hasta que venga Mashiach. Por eso se llama el arca del testimonio. Porque cuando venga Mashiach, esa arca va a salir a la luz pública y va a sacar las 2 tablas y va a decir: he venido a juzgar a las naciones por esto, por esta ley. ¿Cómo van a quedar los cristianos cuando digan: pero es que eso quedó abolido, ya nosotros no estamos bajo esa ley? Y el velo se rasga para que el Eterno le demuestre a todos la corrupción en la que cayeron los Cohanim y los levitas. Los mismos que mataron al profeta Zacarías. Lo mataron en la puerta del templo. Porque cuando ellos vinieron de Babilonia, Esdras, Zorobabel, Nehemías, reconstruyeron el templo, reconstruyeron los muros y dijeron: bueno, aquí está ahora el Talmud, esto es lo que nos va a garantizar que no vamos a caer más nunca en manos extranjeras. No, perdón, ya va. Salió Zacarías y le dijo: no, ¿qué es eso? Así no. Eso no es lo que nosotros tenemos que vivificar, es la Torá, viejo. No, esta es la ley judía. Zacarías confrontó eso y por eso lo mataron. Tal cual como hicieron con Yahshua. Zacarías. 400 años pasó el pueblo de Israel sin profeta, después que mataron a Zacarías, hasta que nació Johanán ben Sejarjá. El profeta que mataron 400 años antes se llamaba Sejarjá. Y nace uno, profeta del Eterno, llamado Johanán ben Sejarjá, para que no haya duda de que este viene de la misma línea de aquel que ustedes mataron, llamado Sejarjá también. Y ese vino a anunciar la llegada del Goel y a preparar el camino para que la gente fuera perdonada. Cuando el pueblo se dio cuenta de que dentro del templo de Jerusalén no estaba el arca, mi amado hermano, hubo una conmoción como nunca antes, porque todo el pueblo de Israel sabía que si el arca no estaba en el templo, entonces la Shejiná del Eterno no estaba en el templo.
porque el arca, el propiciatorio donde estaban los dos querubines, era el asiento de la Shekinah. Si no está ahí, ¿dónde está? Te podrás imaginar la cara del sinvergüenza de Cayafa, que le decía a todo el mundo, yo soy un santo, yo soy un Kadosh Kadoshim, porque yo entro a la presencia del arca, entro a la presencia del Eterno y no me muero. ¿Qué más pruebas quieren? Si soy un pecador, si soy un corrupto, que me muera cuando entre al arca. Entonces entraba para allá, detrás de la cortina, y salía vivito y coleando, y todo el mundo decía, no, el hombre, no, esto es un Kadosh Kadoshim. Pues si no se hubiese muerto, no tiene pecado. Claro, pero ¿cómo se va a morir? Si él entraba para allá, para el lugar Kadosh Kadoshim, pero ahí no estaba el arca. Ah, pero nadie podía decir, bueno, pero mira, ahí no está el arca, ¿cómo sé yo si el arca está ahí? Bueno, asómate, pues. Asómate por detrás de la cortina para que la veas. No, es que si la veo me muero. Ah, entonces no te puedes asomar. Yo sí me puedo asomar porque yo soy el Cohen Gadol. Y si yo tuviera pecado, ya estuviese muerto. ¿Por qué no me muero entonces? ¿Te das cuenta por qué se rasgó el velo? El velo se rasga para el Eterno decirle al pueblo de Israel y a todo el mundo, el pacto mío quedó renovado, pero no fue por la sangre de corderos, no fue por la sangre de machos cabríos, no fue por la sangre de toros, fue por la sangre del Goel Redentor. Y ahora él va a ser levantado de entre los muertos para vida eterna, como el arca sagrada de la alianza mía con ustedes para siempre. Ya no más sacrificio de animales, ya no más templos, ya no más Kohanim, ya no más levitas. Se acabó. Este ahora es el Mashiach. Este es mi hijo. Y ahora él es la única garantía del pacto mío. Él, con su sangre, pagó por ustedes para que yo no los matara. Él no es la salvación en sí mismo. Él es la prueba de que si ustedes hacen lo que él hizo, van a obtener lo mismo que él obtuvo. No van a ser Mashiach, pero van a ser salvos para vida eterna. Van a ser resucitados para vida eterna. Él es el Goel, él es el Mashiach, él es el pagador. Mire, mi hermano, yo tengo mi alma, la salvación de mi alma en la mesa con esto que estoy diciendo. Que nadie crea que yo vi una película y vine a echarles el cuento aquí. El gobierno de Israel sabe que en la cueva de Sedequías está el arca, pero no la pueden sacar de ahí. Las 6 personas que intentaron entrar ahí por un túnel se murieron todas con derrame cerebral. ¿A quién se le puede ocurrir que van a sacar el arca de ahí y todo el mundo va a quedar vivo? Se morirían todos. Se acabaría la humanidad, porque la humanidad está en completo pecado. Es imposible, hermano. Esa arca va a salir de ahí cuando venga Mashiach. ¿Por qué? Para sacar las tablas y que todo el planeta la vea. Aquí está. Esta es la base legal con la cual yo voy a ejecutar el juicio. Se Mashiach cuando venga, pero para que haya legalidad y perfección en el sacrificio del Goel, su sangre tenía que caer sobre el propiciatorio. Por eso entendemos que mi padre ordenó que Sedequías llevara el arca y la pusiera justamente en ese lugar. Porque ahí tenía que estar cuando temblara la tierra, se partieran las piedras, cayera el chorro de sangre a la tierra y se metiera por esa endija para abajo y cayera arriba el arca. Si eso no ocurre, ese sacrificio, entonces no sería perfecto. Fue la última sangre que cayó en el propiciatorio. Ahí se le da punto final a los korbanot. Con el sacrificio del Goel Redentor se termina de una vez por todas todo el sistema de sacrificios para expiación de pecados. Ahora podemos entender perfectamente las palabras del Rav Shaul Hatarsi en su carta a los judíos y a los nuevos creyentes que estaban en la asamblea en Roma. Es por esa sangre, es por ese sacrificio y por la llenura de emuná de Yahshua HaMashiach ben David que ustedes, judíos, hebreos, gentiles, lo que sea, todos tienen la posibilidad de entrar en el pacto. Un judío, por más judío que sea, si es un transgresor de la Torah, no se va a salvar, mi hermano. No se va a salvar. Y la prueba más contundente es los millones de personas que se murieron en los 40 años en el desierto. Esa gente, la mayoría, eran hebreos, descendientes de Abraham, en la carne y en la sangre, y se murieron. Ni hablar de Coraj, que era levita, se lo tragó la tierra, el Geinom se lo tragó. Entonces no me diga ningún judío que el pacto es incondicional y así yo no creo en nada, yo me voy a salvar igualito. No, señor.
es por la sangre del Goel. Si tú no crees que ese era fue el Goel redentor y que ese es el Mashiach y que por esa sangre ese pacto fue renovado, tú no te vas a salvar de ver la ira del Eterno en el terrible día de Yod Hei Vav Hei. Fueron tan sinvergüenzas que después de que se rasgó el velo y todo el mundo se enteró de que el arca no estaba ahí, siguieron haciendo sacrificios. Y entonces escriben en el Talmud de Jerusalén, por allá 400 años después de Yahshua, que ellos tenían, en el año 70, Roma destruyó el templo, tenían 40 años que el Eterno no les aceptaba el sacrificio de Yom Kippur. ¿Cómo que tenían 40 años? A esos 40 años tienes que sumarle los 70 años que estuvieron en Babilonia y tienes que sumarle los 400 años que estuvieron sin profeta. Entonces son 470 más 40, son 510 años haciendo sacrificio sin que el Eterno lo aceptara, hermano. ¿Te das cuenta de lo terrible que es esto? Por eso se rasgó el velo, para que todos dejaran de ver el templo hecho de hombre y voltearan a ver el templo hecho de la mano del Elohim Altísimo. Y no pusieran su emuná en el templo, ni en la ley judía, sino en el templo hecho del Eterno, en el Mashiach, con la instrucción de la Sagrada Torah. Hay un poquito de diferencia, ¿no?, con lo que nos enseñaron en Roma. Entonces la sangre de Yahshua es lo que garantiza la renovación del pacto para ti y para mí. Porque esa sangre es lo que legalmente, jurídicamente hablando, le da sustancia a la aceptación de la expiación de los pecados de muerte de Yahudá, de Efraín y de toda la humanidad, para poder hacer Teshuvá, Tefilá, Sedaká y retornar al Eterno para obtener la resurrección para vida eterna. Yo espero que hayan aprendido algo. Yo estoy temblando, hermano, porque yo sé de lo que estoy hablando. Cuando tú hablas la verdad, tú tienes que temblar. Esto no es un cuento de camino, esto no es una historia que a mí se me ocurrió. Esta es la verdad. Lo mejor de todo es que ustedes pueden investigar, pueden buscar. El peligro es que se consigan con gente que los desvíe, que les meta basura en la sopa, comiencen a recibir teologías raras, pero cada uno que asuma su riesgo, están en su derecho de investigar. Esta es la verdad. Lo único que garantiza la renovación del pacto, de la alianza sagrada entre el Eterno, Creador, y nosotros, es la sangre de Yahshua HaMashiach ben David. No hay más. Por eso sus heridas todavía están abiertas. Porque Él, cuando se presente por segunda vez como Melahim aquí en la tierra de los vivientes, esas heridas van a cerrar. ¿Y por qué, Roe? Porque ya no va a haber chance de apelar a ella. Ya se va a acabar la oportunidad de apelar a la sangre de Yahshua como garantía del pacto. Cuando esas heridas cierren, ya no habrá oportunidad. Mientras estén abiertas, tenemos chance de hacer Teshuvá, Tefilá, Sedaká y de meternos dentro de su corazón y fundirnos con Él. Mientras esa herida en su costado esté abierta, tienes la oportunidad de entrar en la hendidura de la roca, para que tú puedas tener garantía de que entraste en el pacto de vida eterna del Eterno para con los hombres, y de que formas parte integral, no como extraño, como advenedizo, sino como parte integral de la familia del pueblo de Israel, por la emuná, por la confianza, por la llenura de bitajón de Yahshua HaMashiach ben David. Esa es nuestra garantía. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bendito sea tu nombre por siempre, mi amado Abba Kadosh, todopoderoso, glorioso y eterno Elohim de Israel, Elohim de Benei Shalem, soberano de todo el universo. Una vez más te suplico, Señor, en el nombre y la sangre de tu amado Hijo Yahshua HaMashiach ben David, que tú puedas atar, reprender y echar fuera, dominar, sujetar cualquier demonio de retaliación que quiera venir contra este siervo inútil, contra mi familia y contra cualquiera de mis hermanos de este ejército libertador llamado Rema y Remanente. Sujeta a los demonios, Señor, de confrontación, sujeta a los demonios de venganza, que me ven a mí como un enemigo a muerte, para que ellos sepan que tú haces diferencia entre tus hijos y los hijos del Hasatán, para que ellos tengan también la oportunidad de cosechar lo que sembraron. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará.
que cada uno reciba la retribución de su semilla y que nosotros podamos seguir adelante sirviéndote, Señor, con la excelencia que tú te mereces. Mueve los corazones, quebrántalos, para que puedan venir a ti, Señor, y adorarte en Ruach y en Emet, con temor y temblor, sabiendo que es la única manera de agradar tu corazón, a través de la emuná y la bitajón sobrenaturales, que solo tú nos das, a través de tu amado Hijo Yahshua Hamashiach ben David. Hoy estoy, Señor, más convencido que nunca, de que estamos a horas de la exaltación de tus hijos, y de ver la caída de la gran ramera, de la gran Babilonia, y de todo el sistema de pecado y de muerte del mundo mundano mundial. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor mío. Séllanos a todo rema y remanente, séllanos con la sangre de tu Goel Redentor, Yahshua Hamashiach ben David, y permítenos, mi Señor, la fuerza, el coraje y la valentía que Él tuvo para predicar tu verdad, para llevar en alto la bandera de tu Ruach HaKodesh, para que nada ni nadie nos impida el paso, porque delante de nosotros va el león de la tribu de Judá, nuestro amado líder, Yahshua Hamashiach ben David. Ven, Elohim. Así te lo pido y te lo agradezco en su nombre, por sus méritos en el madero, Señor. Amén. Ve amén. Que esa sangre de Yahshua es lo que garantiza el pacto de nuestra salvación, mis amados hermanos. Les amo y les bendigo grandemente y más. Que el Eterno siga resplandeciendo en cada uno de ustedes. Yevarejeja Adonai Bishmereja, Shaer Adonai Panafeleja Bijuneka, Yisá Adonai Panafeleja, Beyasem Leja. Shalom.